Continuando con el curso de Microsoft SQL Server 2019, el día de hoy tocaremos el tema denominado Transact SQL, tipos de datos más utilizados. El contenido del día de hoy tenemos que será el siguiente. Primero revisaremos los tipos de datos Transact SQL. Luego revisaremos las categorías de tipos de datos. Posteriormente estaremos revisando los tipos de datos numéricos exactos. Luego los numéricos aproximados. Posteriormente las fechas y la hora. Luego trataremos el tema de cadenas de caracteres. Luego las cadenas de caracteres Unicode. También trabajaremos lo que son las cadenas binarias y otros tipos de datos, así como otros sinónimos de tipos de datos que podamos tener, y finalmente pues haremos un pequeño taller. Tipos de datos Transact SQL. En SQL Server, cada columna, variable local, expresión y parámetro tiene un tipo de dato relacionado. Un tipo de dato es un atributo que especifica el tipo de datos que el objeto puede contener, ya sea un dato entero, un dato de caracteres, datos de monedas, datos de fecha y hora y cadenas binarias, entre otros. SQL Server proporciona sinónimos de tipo de datos para la compatibilidad con ISO. Bien, entre las categorías de tipos de datos dentro de SQL Server tenemos los tipos de datos de SQL Server. Se organizan en las siguientes categorías. Tenemos los numéricos exactos, los numéricos aproximados, los tipos de datos de fecha y hora, las cadenas de caracteres, las cadenas de caracteres Unicode, las cadenas binarias y otros tipos de datos. En SQL Server, según las características de almacenamiento, algunos tipos de datos están designados como pertenecientes a los siguientes grupos. Tipos de datos de valores grandes. Aquí tenemos varchar max y nvarchar max. Tipos de datos de objetos grandes. Tenemos text, ntext, image, var binary max y xml. Dentro de los tipos de datos numéricos exactos tenemos el tipo de dato int, big int, small int, tiny int, bit, decimal, money, numeric y small money. Bien, vamos a pasar a revisar los tipos de datos anteriormente mencionados, en donde en este apartado revisaremos los tipos de datos int, big int, small int y tiny int. Tipos de datos numéricos exactos que utilizan datos enteros para ahorrar espacio en la base de datos. Usa el tipo de datos más pequeños que puede contener todos los valores posibles de la manera confiable. Por ejemplo, con TinyInt bastaría el caso de la edad de una persona, puesto que nadie vive más de 255 años, pero no sería suficiente en el caso de la antigüedad de un edificio, porque un edificio puede tener más de 255 años. Aquí, como vemos en la siguiente tabla, tenemos que los tipos de datos, tenemos los tipos de datos big int, int, small int y tiny int. El intervalo de estos tipos de datos son los siguientes. Vemos que el tiny int va de 0 a 255. A nivel de almacenamiento representa un byte. El small int
El tipo de dato small int va de menos 2 elevado a la 15 a 2 elevado a la 15 menos 1. Representa un almacenamiento de 2 bytes. El tipo de datos int va de valores de menos 2 elevado a la 31 a 2 elevado a la 31 menos 1. Tenemos más o menos, esto representa un almacenamiento de 4 bytes. Y el tipo de datos bint, este tipo va de menos 2 elevado a la 63 a 2 elevado a la 63 menos 1 y representa un almacenamiento de 8 bytes. Ahora tenemos las siguientes observaciones. El tipo de datos int es el principal tipo de datos de valores enteros de SQL Server. El tipo de datos bint está pensado para usarse cuando los valores enteros pueden exceder el intervalo admitido por el tipo de datos int. Bint se encuentra entre el small money y int en el gráfico de prioridad de tipo de datos. Las funciones solo devuelven bint si la expresión del parámetro es un tipo de datos bint. SQL Server no promueve automáticamente otros tipos de datos enteros, tiny int, small int e int en bint. Convertir datos enteros. Cuando se convierten implícitamente enteros en un tipo de datos de caracteres, si el entero es demasiado grande para ajustarse al campo de carácter, SQL Server escribe el carácter ASCII 42, el asterisco. Las constantes de enteros mayores que 2.147.483.647 se convierten en el tipo de datos decimal, no en el tipo de datos bint. En el siguiente ejemplo se muestra que cuando se supera el valor del umbral, el tipo de datos del resultado cambia de int a decimal. Es decir, acá por ejemplo tenemos un select, bien, en donde tenemos un número bien grande. Al dividirlo entre 2 tenemos el resultado 1. Igual también tenemos el número pues también grande, bueno, es un poco mayor que el primero, dividido entre 2 y tenemos el resultado 2. El resultado de este select, hacer este select en SQL Server, bueno, sería el siguiente. Como vemos, el resultado 1 nos está botando un valor en entero. Bien, mientras que en el resultado 2 estamos teniendo un valor en decimal. Ejemplos. Por ejemplo, en este caso podemos crear una tabla. En este caso se va a llamar MyTable. Vamos a tener campos. Por ejemplo, un campo llamado MyBegin column. Va a ser una columna. Va a tener tipo bint. Luego tenemos una columna llamada myInt column. Esta va a ser valor entero. MySmallInt column es otra de las columnas. Va a tener valor smallInt. Y myTinyInt column va a tener valor tinyInt. Ahora, en cada columna vamos a hacer un insert a la tabla MyTable de los valores siguientes. Acá vamos a colocar los valores máximos de cada tipo. Luego vamos a proceder a hacer el select de la tabla creada. Vamos a realizar el ejemplo en el SQL Server Management Studio.
Bueno, en este caso estamos abriendo una nueva consulta. Hemos copiado todo lo referente en el ejemplo. Vamos a seleccionar nuestra base de datos AdventureWorks, ya que vamos a crear ahí en esta base de datos esta tabla llamada MyTable. Bien, y vamos a proceder a ejecutar. Bien, como verán, acaba de hacer la ejecución de la consulta. Vamos acá a refrescar la tabla, bueno, la base de datos AdventureWorks. Vamos a buscar en Tables y ahí vamos a encontrar la tabla creada, ¿no? La nueva tabla que hemos creado, en donde tiene cada tipo, ¿verdad? Acá por ejemplo vemos el campo BigInt, vemos también el campo int, vemos el campo SmallInt y el campo TinyInt, en donde al consultar por ejemplo nuestra tabla, los valores de esa tabla, usando la consulta select, pues vamos a ver que los valores que han sido ingresados se encuentran dentro de la tabla. Ahora, por ejemplo, vamos a intentar insertar valores. Ok, vamos a insertar valores superiores para ver cómo reacciona al hacer este insert. Es como si estuviéramos insertando un nuevo registro, ¿correcto? Al insertar, como verán, ¿qué nos está apareciendo? Nos está apareciendo un error en donde nos dice un arithmetic overflow, en donde hay pues un error de conversión según el tipo de datos, ¿no? En este caso nos está saltando un error de conversión en el tipo de dato BigInt. Vamos a acá, digamos, a por ejemplo, hacerle el cambio, ¿no? Tal como estaba. Vuelta, vamos a intentar ejecutar. Ahora ya no nos sale el error en el BigInt, sino ahora nos aparece en el campo int. Bien, vamos acá también a bajarle el valor que tenía. Al intentar, por ejemplo, nuevamente nos está saliendo que existe el error de data, ¿no? Del tipo SmallInt. Bien, y acá también que excede, pues, ¿no? Está excediendo porque le hemos puesto un valor superior al permitido. Intentamos nuevamente insertar. Y en este caso, por ejemplo, estamos viendo ahorita el error está en el tipo de dato TinyInt, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un valor que se encuentra en 256, ¿no? Y pues este solamente soporta hasta 255. Luego de que hemos vuelto los valores originales, ya recién nos ha dejado insertar en la tabla. Vamos a continuar. Ya vimos los diferentes tipos de datos que tenemos. Ahora vamos a ver el tipo de dato bit. Bien, es un tipo de dato entero que puede aceptar los valores 1, 0 o nulo. Observaciones. Los valores de cada cadena, true o false, se pueden convertir en valores de tipo bit. True se convierte en 1 y false en 0. La conversión a bit promueve cualquier valor distinto de 0 a 1. Tenemos también el tipo de dato decimal y numérico. Los tipos de datos numéricos que tienen precisión y escala fijas, los tipos decimal y numeric, son sinónimos y se pueden usar indistintamente. Tenemos el caso de decimal, en donde tenemos que agregarle la precisión y
la escala, y también para el caso de numeric. Los números de precisión y escalas fijas, cuando se utiliza la precisión máxima, los valores válidos se sitúan entre menos 10 elevado a la 38 más 1 y 10 elevado a la 38 menos 1. Los sinónimos ISO para decimal son DEC y DEC, entre paréntesis, P, S de precisión y escala. Bien, o también y el numeric es funcionalmente idéntico al decimal. Ahora tenemos, por ejemplo, el caso de la precisión. El número total máximo de dígitos decimales que se almacenarán, a eso nos referimos con la precisión. Este número incluye los lados derecho e izquierdo del separador decimal. La precisión debe ser un valor comprendido entre 1 y la precisión máxima de 38. La precisión predeterminada es de 18. Ahora tenemos también la S, que significa escala. Escala se refiere al número de dígitos decimales que se almacenarán a la derecha del separador decimal. Este número se extrae de P para determinar el número máximo de dígitos a la izquierda del separador decimal. La escala debe ser un valor comprendido entre 0 y P, y solo se puede especificar si se especifica la precisión. La escala predeterminada es 0, por lo que 0 menor igual a escala y la escala es menor igual a la precisión. Los tamaños de almacenamiento máximo varían según la precisión. Vamos acá a convertir datos de decimal y numeric. En este caso, los tipos de datos decimal y numeric, SQL Server considera cada combinación de precisión y escala como un tipo de dato distinto. Por ejemplo, decimal 5,5 y decimal 5,0 se consideran tipos de datos diferentes. En las instrucciones transact SQL, una constante con un separador decimal se convierte automáticamente a un valor de datos numérico con la precisión y escala mínima necesarias. Por ejemplo, la constante 12.345 se convierte a un valor numérico con una precisión de 5 y una escala de 3. Al convertir de decimal o numeric a float o real, se puede provocar una pérdida de precisión. Al convertir de int, small int, tiny int, float, real, money o small money a decimal o numeric, se puede provocar un desbordamiento. Acá tenemos unos ejemplos. Al igual que en el ejemplo anterior, vamos a crear una nueva tabla. Bueno, en este caso vamos a eliminar la anterior y vamos a volver a crearla. Bien, en este caso tenemos una columna decimal y tenemos una columna numérica. Bien, en la columna decimal tenemos de decimal de precisión 5 y escala de 2, y en la numérica tenemos de 10 y una precisión de 10 y una escala de 5. Vamos a insertar, ¿no?, nuestra tabla valores, ¿no?, tales como, por ejemplo, en este caso 123 y un valor de 12.345.2, y vamos a hacer el select respectivo a la nueva tabla, teniendo como resultado, en este caso, al hacer el select de la parte decimal, vamos a tener un valor de 123.00, y en la parte numérica vamos a tener el valor de 12.345.1200. Entonces, dependiendo de ello, vamos a tener ahí la precisión y la escala para cada
tipo de dato, tanto decimal como numérico. Ahora también tenemos el tipo de dato money y small money. Los tipos de datos que representan valores monetarios o de moneda. Los tipos de datos money y small money tienen una precisión de una 10.000ª de las unidades monetarias que representan. En informática, los tipos de datos money y small money tienen una precisión de una 1/1000ª de las unidades monetarias que representan. Bien, vamos a acá, por ejemplo, indica use un punto para separar las unidades parciales de moneda como céntimos de las unidades completas de moneda. Por ejemplo, tenemos 2.15. Puede especificar 2 dólares y 15 centavos. En este caso, como vemos en la tablita, el small money tiene un almacenamiento de 4 bits, mientras que el tipo de dato money tiene un almacenamiento de 8 bits y el número que almacena varía dependiendo si es small money o money. Y acá tenemos en esta tabla los números que indica el intervalo que ambos tipos de datos actualmente tienen. Para convertir datos en money, bueno, cuando se convierte a money desde los tipos de datos enteros, se supone que las unidades están en unidades de moneda. Por ejemplo, el valor entero 4 se convierte el equivalente money de 4 unidades monetarias. En el siguiente ejemplo, se convierten valores small money y money a tipos de datos varchar y decimal respectivamente. Vamos a poner el caso, bueno, acá estamos declarando una variable mymoney-sm que es de tipo small money y tiene un valor de 3148.29, y por otro lado tenemos un tipo de dato mymoney, bueno, una variable mymoney de tipo de dato money que también tiene el mismo valor de 3148.29. Al hacer la conversión, al hacer un select cast de la variable mymoney-sm a un varchar, como en este caso, bueno, le estamos poniendo este nombre a la columna sm money varchar, y haciendo la otra conversión cast de la variable mymoney como decimal, ya acá también estamos poniendo un alias, ¿no?, llamado money decimal. Tendríamos el siguiente resultado. Como vamos a ver, en este caso, en la primera conversión como varchar no ha sufrido ningún cambio, se ha mantenido el valor tal y como está. Sin embargo, al convertir la variable money a decimal, solamente estamos viendo que nos hemos quedado con la parte entera. Hay que tener cuidado ahí. Ahora, bueno, vamos a revisar el otro tipo de datos que son los numéricos aproximados. Y dentro de este tipo de datos se encuentran los datos float y los datos de tipo real. Bien, los datos float y real son tipos de datos numéricos y aproximados que se utilizan con datos numéricos de coma flotante. Los datos de coma flotante son aproximados, por lo tanto, no todos los valores del rango de tipo de datos se pueden representar con exactitud. El sinónimo ISO para real es float24. Float n, donde n es el número de bits que se usan para almacenar la mantisa del número de float en notación científica y por lo tanto dicta su precisión y el tamaño de almacenamiento. Si se especifica n, debe ser un valor
que está comprendido entre 1 y 53. El valor predeterminado de n es 53. El tipo de datos SQL Server float_n cumple con el estándar ISO para todos los valores de n desde 1 hasta 53. El sinónimo de doble precisión es float 53. Ahora, como vemos aquí, tenemos lo siguiente. El valor de n de 1 a 24 tiene una precisión hasta de 7 dígitos, un tamaño de almacenamiento de 4 bytes. Mientras que si el valor va de 25 a 53, tenemos una precisión de 15 dígitos y un tamaño de almacenamiento de 8 bytes. Como veremos acá, tenemos que el tipo de datos float y el tipo de datos real tienen más o menos un almacenamiento, bueno, en el caso de real de 4 bytes y en el caso de float dependiendo del valor de n. Va entre estos intervalos, bien, entonces entre estos intervalos podemos tener estos valores para cada tipo. Convertir datos float y real. Los valores de float se truncan cuando se convierten a cualquier tipo de entero. Cuando se convierte de valores de float o real a datos de carácter, suele resultar más útil usar la información de cadena string que usar cast. Esto se debe a que string permite más control sobre el formato. Bueno, ahora vamos a revisar lo que son los tipos de datos de fecha y hora. Dentro de estos tenemos los tipos date, datetime, datetime 2, small datetime, time y datetime offset. Ahora vamos a revisar el tipo de dato date. Define una fecha en SQL Server. El uso básicamente de este tipo de datos es el siguiente. Declaramos, declare una variable, en este caso se llama myDate. Siempre cuando declaramos una variable estamos colocando acá un arroba y pues adelante de la variable y vamos a colocar que es de tipo date. Y ahora vamos a crear una tabla en donde, bueno, acá está la columna 1 y es de tipo date. Más o menos esa es la forma como se utiliza, tanto para declarar una variable de tipo date como para, por ejemplo, declarar dentro de una tabla una columna de tipo date. El formato literal de la cadena predeterminada de la fecha es la siguiente. Tenemos el primero el año, y es una cifra de 4 dígitos comprendidas entre 0001 y 9999, que representa un año. Para informática, y se limita al intervalo entre 1582 y 9999. Ahora también tenemos que significa o es una cifra de 2 dígitos que va comprendida entre 01 y 12, que representa el mes del año especificado. Así también las letras DD es una cifra de 2 dígitos comprendidas entre 0 y 31, dependiendo del mes, que representa el día especificado. Ahora tenemos aquí, como verán, formatos literales de la compatibles para el tipo de dato date. En la siguiente tabla se muestra los formatos de literales de cadenas válidos para el tipo de datos date. Por ejemplo, tenemos en este caso la forma MDY, que significa M, en donde, bueno, es igual el mes, el día y el año. Bien, en una cadena con marcas de barra diagonal, guiones, puntos o separadores. Bien, también tenemos acá la forma,
de mes, día y año de otra forma, escrita con el separador. Bien, solo se admiten los años de 2 o 4 dígitos. Siempre que sea posible, utilice los años de 4 dígitos. Use la opción fecha límite de año de 2 dígitos. Bien, aquí bueno, vamos a poder ingresar el año, ya sea de 2 dígitos o de 4 dígitos, que va comprendido entre 001 y 9999. Que bueno, ese sería el año límite. Bien, ahora también tenemos la siguiente forma, que está el mes, el día y el año separados por guión, y también podemos colocar aquí, bien, de esta forma, y también el mes punto, el día punto y el año también podemos usar de esta forma. Ahora también podemos, por ejemplo, tenemos estas diferentes variables, ¿no? Bueno, variables de cómo poder usar el tipo de dato fecha, ¿no? Día, mes y año también, con las barras, con los guiones, con los puntos, también con DMA, ¿no? Día, mes, año. También tenemos, por ejemplo, día, año, mes y año, mes, día. Tenemos variantes. Bien. Ahora, el formato ISO 8601 pues nos plantea lo siguiente, que utilicemos el siguiente formato, que es año, mes y el día. Igual que el estándar SQL, este es el único formato que se define como un estándar internacional. También podemos obviar los guiones y poner todo junto, MM y DD. Bien, donde también es año, mes y día. Acá tenemos una forma para poder convertir los tipos date a otros tipos de fecha y hora. Por ejemplo, en este caso hemos declarado bien una variable llamada date, que es de tipo de dato date y es igual a 12 del 10 del 25. Ahora declaramos también una variable de tipo datetime llamado datetime, y acá esta la vamos a igualar junto con la variable date, y luego vamos a seleccionar la variable date y la variable datetime. Vamos a tener el siguiente resultado, tal como se muestra en la pantalla. Vamos a tener que la variable date pues va a ser 2025, el mes que sería 12 y el día 10. Y en el datetime igual también tenemos el año 2025, el mes, el día, y también tendríamos adicionalmente las horas. Bien, más o menos ese sería el resultado de ejecutar esta consulta. Ya estamos convirtiendo de una fecha de date a datetime. Ahora acá tenemos otros ejemplos que también podemos revisar. Como verán, estamos haciendo una conversión, una cast, de una fecha determinada, bien, a digamos a varias variables, ¿no? Ya sea al time, a date, a small datetime, a datetime, también a datetime 2, ¿no? Con una precisión de 7, y datetime offset también con una precisión de 7. Entonces miren, por ejemplo, de esta select tendríamos que los resultados serían los siguientes. A nivel de time tendríamos solamente el tiempo, ¿no? El tiempo que en este caso le pasaremos. Que si se dan cuenta, todos tienen los mismos, casi los mismos valores, ¿no? Al momento de pasarle la fecha. Solamente el small date y el datetime que tienen diferentes, pero de ahí todos tienen prácticamente los mismos valores. Acá, por ejemplo, el date, observamos que solamente se queda con la parte de la fecha, no va a tomar el tiempo.
También tenemos el small date, también el small daytime, perdón. Este de acá también está tomando la fecha y la hora, solo la hora. En el daytime, por ejemplo, ya está tomando la fecha, la hora, incluso también las milésimas de segundo también. En el daytime 2 también tenemos las milésimas, pero todavía con mayor precisión. El daytime offset también tenemos aquí una mayor precisión de lo que es esta fecha. Ahora vamos a ver el tipo de variable daytime. El daytime define una fecha que se combina con una hora del día, con fracciones de segundos, basada en un reloj de 24 horas. Acá tenemos el siguiente uso. Hacemos, por ejemplo, para declarar una variable de este tipo, hacemos lo siguiente: declare el nombre de la variable y el daytime. Ahora, si queremos crear una columna con este tipo, también usamos createTable, column y el tipo, ¿no? En este caso sería daytime. El formato que utiliza es el siguiente, ¿no? Tenemos igual el año, bien, que va comprendido desde 1753 hasta 1999, que representa el año. Tenemos el mes, es una cifra de 2 dígitos que va comprendida del 0, 1 al 12, bien, que representa el mes. También tenemos el día, es una fecha, es una cifra de 2 dígitos que va comprendida del 01 al 31, dependiendo del mes, y que representa un día del mes especificado. Ahora también tenemos el formato, bueno, de la hora, HH. También representa y va comprendida entre valores de 0 y 23, que representa la hora del día. Ahora también tenemos los minutos, que va comprendido de 0 a 59. También los segundos, que va comprendido de 0 hasta 59. Y también tenemos el n asterisco, es una cifra de 0 a 3 dígitos comprendida de 0 a 999, que representa las fracciones de segundo. Tenemos que el formato ISO 8601 para el daytime es el siguiente: año, mes, día. Bueno, acá está la hora, el minuto, segundos y las fracciones de segundo. Igual también podemos ponerlo con guión o también sin guión, el año, el mes, el día. Y fíjense que antes al menos en la primera parte, en el primer ejemplo, le pone la T antes de ponerle las horas y los minutos y los segundos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, este caso, el primer ejemplo, tenemos esta fecha, ¿no? 2004-05-23 T de time, y viene 14, que significa las 2 de la tarde, 25 los minutos y 10 los segundos. Entonces este es un tipo de fecha, daytime. Bien, y también ahí tenemos dos ejemplos, ¿no? También tenemos ahí en el segundo ejemplo las milésimas de segundo. Bien, en este caso pues tenemos acá vamos a ver también cómo convertir otros tipos de fecha y hora, ¿no? En el tipo de datos daytime. Acá, por ejemplo, estamos haciendo un declare, una variable de tipo date con el siguiente valor: 12 del 21 del 16, y estamos declarando un daytime, bien, una variable de daytime que es igual a esta variable date. Y tenemos otra más. Bueno, acá vamos a mostrar cómo se vería
¿no? En este caso el datetime mostraría 2016 diciembre del 21, ¿no? Con la hora, ¿no? Cuando no se le especifica ninguna hora, minutos y segundos, por defecto se ponen los valores de 00. Y en este caso el datetime si considera todo esto, las horas, minutos, segundos y las fracciones de segundo, mientras que el date solamente considera la fecha. Ahora, por ejemplo, tenemos otro caso en donde estamos acá declarando una variable tiempo, en donde estamos también poniendo time y estamos poniendo una precisión de 4. Bueno, en este caso sería fracciones de segundo para 4. Ahora, también tenemos acá, declaramos una variable datetime. Bien, y al hacer, digamos, la ejecución de esta consulta, el resultado final sería el siguiente. Por ejemplo, para la fecha, datetime, nos va a mostrar por defecto 1900, el 1 de enero, y con la hora indicada, ¿no? En este caso estamos viendo que sería las 12 con 10 minutos y 5 segundos y fracciones de segundo de 1, 2, 3, ¿no? Ahora, por el otro lado, la variable time nos mostraría solamente el tiempo que le habíamos colocado en un inicio. Ahora también tenemos la variable datetime 2. Define una fecha que se combina con una hora del día basada en un reloj de 24 horas. El datetime 2 se puede considerar como una extensión del tipo datetime existente, que tiene un rango de fechas mayor, un valor predeterminado mayor de precisión fraccionaria y una precisión opcional especificada por el usuario. Acá, como verán, tenemos este uso. Bien, acá cómo se utiliza para poder declarar, por ejemplo, esta variable. Acá tenemos, bueno, le podemos poner tipo datetime 2 y con una precisión de 7, y para crear una columna dentro de una tabla también podemos usar el datetime 2 precisión 7. El formato literal de la cadena predeterminada para este caso sería el siguiente. Tenemos el año, el mes, el día, la hora, los minutos, los segundos y las fracciones de segundo. Entonces, en este caso, bueno, el año va comprendido entre 0001 y 9999. El mes va del 1 al 12. El día va del 0 al 31 dependiendo del mes. La hora va de 0 a 23. Los minutos de 0 a 59. Los segundos de 0 a 59. Y en este caso tenemos los 7 dígitos que van comprendidos de 0 a, bueno, en este caso serían 9.999.999, que representa las fracciones de segundo. Bien, en este caso, las fracciones de segundo, a veces cuando n es mayor a 3, entonces ahí ya se truncan. Acá tenemos, por ejemplo, este caso que es el formato ISO 8601, en donde tenemos, bien, el siguiente formato. Igual también vemos ahí que utilizamos, ¿no? Por ejemplo, acá, como dice en el ejemplo, 2007-05, que representa el mes, 02, que representa el día, la T de tiempo, luego viene 19, que son las horas, 58, que son los minutos, 47, que son los segundos, y luego viene una precisión, bien, que sean la fracción de segundos. Acá, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 como la fracción de segundos. Ahora tenemos estos ejemplos
para convertir otros tipos de fecha y hora en el tipo de datos Datetime2. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en el primero tenemos un tipo de fecha, date, bien, y en el segundo tenemos una variable Datetime2 que vamos a convertir esta fecha, ¿no? En este caso obtendremos en el Datetime2 el valor de 2022, primero, bueno, en enero, el día 30, y con la precisión, bueno, con los minutos, con las horas, minutos, segundos y la precisión de 7. Y bueno, el date como el valor inicial, ¿no?, que teníamos. Ahora, también acá tenemos la otra conversión que sería con el tiempo. En este caso, como vemos, tenemos la variable time. En este caso tenemos completo, ¿no? Horas, minutos, segundos y la precisión hasta de 7. Bien. Y también tenemos, bueno, acá vamos a hacer la conversión a un Datetime2. Como vemos, en este caso, como no tenemos ninguna fecha, le va a poner 1900 enero, el primero, y le va a poner la fecha, bueno, la hora que se le colocó, ¿no?, con el valor de time, tal y como se encuentra, ¿no?, con toda la precisión dada, que representa, bueno, en este caso también las fracciones de segundo. Ahora también nosotros tenemos el tipo de dato Small Datetime. Este tipo de dato define una fecha que se combina con una hora del día. La hora está en un formato del día de 24 horas con segundos, siempre a 0 y sin fracciones de segundos. Bien, acá tenemos el uso, declaramos la variable, por ejemplo en este caso my small datetime, y le ponemos un tipo small datetime. Y también si queremos crear una columna, también usamos small datetime. Aquí básicamente tenemos el formato año, mes, día, hora, minutos y segundos, que básicamente ya está especificado según lo anterior revisado. Ahora, por ejemplo, acá vamos a hacer la conversión a tipo Small Datetime de otros tipos fecha y hora. En este caso, bueno, vamos a poner un Small Datetime bueno, con este valor el 30 de enero del 2022 a las 12:43 con 10 segundos, y vamos a convertirlo bien a un formato fecha. Entonces en este caso, por ejemplo, el formato fecha solamente agarraría la parte de la fecha, que en este caso sería el 30 de enero del 2022. Y ahora, si queremos convertirlo a un formato datetime, también, ¿no?, como veremos acá a continuación, tenemos que el formato small datetime, tenemos que bueno, conserva su valor inicial, y acá cuando convertimos a datetime nos devuelve también con la fracción de segundos, ¿no?, con el valor de 3, que es por defecto, ¿no?, de 3 milésimas de segundo. Ahora también tenemos el tipo de dato time. Define una hora de un día. La hora no distingue la zona horaria y está basado en un reloj de 24 horas. El uso, bueno, tenemos en este caso una variable myTime de 7, y también podemos considerar una columna de tipo time 7. El formato de la cadena predeterminada es horas, minutos, segundos y las fracciones de segundo. En este caso, la hora, bueno, va comprendida de 0 a 23, los minutos de 0 a 59 y los segundos de 0 a 59. Y lo que comprende a las milésimas de segundo, pues son
Estamos hablando va a un valor de 0 a 9.999.999, que representa, bueno, las fracciones de segundo. Acá tenemos también la opción de cómo convertir, bien, en el tipo de datos time en otros tipos de datos de fecha, ¿no? En este caso, como vemos, si convertimos a daytime, bueno, por defecto nos va a poner la fecha 1900 primero de enero, bien, y con la fecha, bueno, con la hora, bien, redondeada, digamos, hasta una precisión de 3, ¿no? Entonces, que indica la fracción de segundo. Ahora, si por ejemplo vamos a convertir a un small daytime, solamente va a tomar en cuenta la parte de la hora, ¿no? Ya no va a considerar las milésimas, las fracciones de segundos. Sin embargo, si vemos que lo va a redondear, ¿no? En este caso lo redondearía, como vemos en este ejemplo. Ahora, para el caso, por ejemplo, de un small daytime, igual también en este caso, por ejemplo, colocaría, digamos, también haría el redondeo, ¿no? Haría el redondeo tanto para lo que son los segundos como también para lo que son los minutos. Daytime offset define una hora que se combina con una hora de un día basado en un reloj de 24 horas como Daytime 2 y agrega el reconocimiento de la zona horaria basado en una UTC, que significaría una hora universal coordinada u hora de meridiano de Greenwich. En este caso el uso sería el siguiente: para declarar una variable usamos Daytime offset de 7, y bien, acá creamos una tabla, ¿no? Una tabla, y si queremos también podemos colocar una columna de este tipo. El formato literal de la cadena predeterminada igual es año, mes, día, hora, minutos, segundos, las fracciones de segundo y adicionalmente, ¿no?, lo que sería la hora universal coordinada. Bien. En este caso, por ejemplo, tenemos, ¿no? A sería, o bueno, en este caso es el año iría entre el valor de 1 a 9.999. El mes iría del valor de 0,1 a 12. El día iría del 0,1 a 31. La hora iría de 0 a 23. Los minutos de 0 a 59. Los segundos también de 0 a 59. Las fracciones de segundo también irían de 0 a 9.999.000 fracciones de segundo. Y para el caso de la hora, bien, en este caso es una cifra de 2 dígitos comprendidos entre -14 y 14. Y M es una cifra de 2 dígitos comprendidos entre 0 y 59. En este caso, por ejemplo, tenemos este ejemplo: convertir el tipo de datos Daytime offset en otros tipos de fecha y hora. En este caso, acá tenemos pues que al convertir en una fecha, solamente va a convertir la parte de la fecha. Bien, y acá tenemos otros ejemplos de estos casos, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son las cadenas de caracteres. Para ello, bueno, tenemos los tipos de datos char, varchar y text. Los tipos de datos char y varchar
los tipos de datos de caracteres son de tamaño fijo, char, o tamaño variable, varchar. Los argumentos, tanto del tipo de datos char y varchar, son los siguientes. En el char tenemos también aquí datos de cadena de tamaño fijo y n define el tamaño de la cadena en bytes. Y debe ser un valor entre 1 y 8000. Y el varchar, bueno, también es un datos de la cadena de tamaño variable. Utiliza n para definir el tamaño de la cadena en bytes, que puede ser un valor comprendido entre 1 y 8000. O bien use max para indicar un tamaño de restricción de la columna, hasta un almacenamiento máximo de 2 GB. Observaciones, tanto para los tipos char y varchar. Una idea equivocada habitual es pensar que en char n y varchar n, la n define el número de caracteres, pero en el char n y varchar n, la n define la longitud de la cadena en bytes, que va de 0 a 8000. N nunca define números de caracteres que se puedan almacenar. Esto es similar a la definición de n-char y n-varchar, que vamos a ver más adelante. Si usa el char o varchar, se recomienda lo siguiente. Utilice char cuando los tamaños de las entradas de datos de la columna sean coherentes. Use varchar cuando los tamaños de las entradas de datos de la columna varíen considerablemente. Y utilice varchar max cuando los tamaños de las entradas de datos de la columna varíen de forma considerable y la longitud de la cadena pueda superar los 8000 bytes. Ejemplos. Tenemos, por ejemplo, este caso, representación del valor predeterminado de n cuando se usa en una declaración de una variable. En este caso tenemos dos variables, bien, una es varchar y otra es char, en donde en ambas se guarda pues el valor ABC. Si nosotros en este caso hacemos el siguiente select, bien, vamos a tener que igual en ambas nos va a dar el valor de 3. Ahora, representación del valor predeterminado de n cuando se usa varchar con cast y convert. En este caso tenemos una variable que es varchar 40. Bien, en este caso estamos seteando el valor de la variable. Bien, le estamos poniendo un mensaje. Y al momento en que estamos haciendo la conversión, ¿no? Acá hacemos el select de la variable como varchar, bien, y también acá tenemos la longitud, ¿no?, de esta conversión. Y pues en el otro lado también acá tenemos, bien, la conversión a, digamos, ya no a varchar sino a char directamente. Bien, en este caso, en ambos, pues nos va a contar la cantidad de caracteres que tenga nuestro mensaje. Pero lo podemos definir de esta forma, ¿no? Usando el cast para el caso de varchar y el convert para el caso del char. Ahora también tenemos el tipo text. Los tipos de datos de longitud fija y variable para almacenar valores de gran tamaño con datos de caracteres binarios, Unicode y no Unicode. Tenemos aquí las cadenas de caracteres Unicode. Aquí tenemos estos siguientes tipos: nchar, nvarchar y ntext. El nchar y el nvarchar, los tipos de datos de caracteres son de tamaño fijo, nchar, o de tamaño variable, nvarchar. Los argumentos, igual, en este caso el nchar es de una cadena de tamaño fijo. N define el tamaño de la cadena en pares de bytes y debe ser de un valor de entre 1 y 4000. El tamaño de almacenamiento es 2 veces n bytes. Nvarchar también podemos acá tener
Estos son los datos de cadena de tamaño variable. N define el tamaño de la cadena en pares de bits y puede ser un valor entre 1 y 4000. Max indica que el tamaño máximo de almacenamiento será de 2 GB. Observaciones nchar y nvarchar. Una idea equivocada habitual es pensar que en nchar n y nvarchar n, la n define el número de caracteres, pero en nchar n y nvarchar n, la n define la longitud de la cadena en pares de bits, que va de 0 a 4000. Nunca define números de caracteres que se puedan almacenar. Esto es similar a la definición también de char y varchar n que vimos en la sesión, hace unos momentos, en unas diapositivas anteriores. Si usa nchar o nvarchar, se recomienda lo siguiente: utilice nchar cuando los tamaños de las entradas de datos de la columna sean coherentes. Use nvarchar cuando los tamaños de las entradas de datos de la columna varíen considerablemente. Utilice nvarchar max cuando los tamaños de las entradas de datos de la columna varíen de forma considerable y la longitud de la cadena pueda superar los 4000 pares de bits. Ntext, acá tenemos los datos Unicode de longitud variable con una longitud máxima de cadena, que aquí pues es el tamaño de almacenamiento en bytes, es 2 veces la longitud de cadena especificada. Más o menos aquí estamos hablando de una cadena de 2 elevado a la 30 menos 1, más o menos es esta cantidad en bytes. Ahora también tenemos los tipos de datos de cadenas binarias. En este caso tenemos el binary, el bar binary y el tipo de dato image. Ahora, acá tenemos en el binary y el bar binary, son tipos de datos binarios de longitud fija o variable. En este caso, el binary son datos binarios de longitud fija con una longitud de n bytes, donde n es un valor que oscila entre 1 y 8000. El tamaño de almacenamiento es de n bytes. Y el bar binary, son datos binarios de longitud variable, n, puede ser un valor igual de 1 a 8000. Max indica que el tamaño máximo de almacenamiento es de 2 elevado a la 31 menos 1 bytes. El tamaño de almacenamiento es la longitud real de los datos especificados más 2 bytes. Los datos especificados pueden tener una longitud de 0 bytes. El sinónimo de ANSI SQL para bar binary es binary varying. Ahora, observaciones de binary y bar binary. Cuando no se especifica n en una instrucción de definición de datos o de declaración de variables, la longitud predeterminada es 1. Cuando no se especifica n con la función cas, la longitud predeterminada es 30. Binary usa el binary se usa cuando los tamaños de las entradas de datos sean coherentes. Bar binary se usa cuando los tamaños de las entradas de datos de la columna varíen considerablemente. Y bar binary max se debe usar cuando las entradas de datos de columna superen los 8000 bytes. Ahora tenemos acá la opción también para convertir datos a binary y bar binary, ¿no? En este caso se pueden, al convertir datos de un tipo de datos de cadena a un tipo de datos binary o bar binary de diferente longitud, SQL Server rellena o trunca los datos de la derecha. Los tipos de datos son los siguientes. Tenemos char, varchar, nchar, nvarchar, bar binary, text, ntext, image. Cuando se convierten a binary o bar binary, otros tipos de datos, los datos se rellenan o se truncan por la izquierda. El relleno se realiza con ceros hexadecimales.
La conversión de tipo de datos a tipos de datos binary y bar binary es útil si el dato binary es la forma más sencilla de mover datos. En algún momento puede convertirse un tipo de valor a un valor binario de tamaño lo suficientemente grande y luego devolverlo a su tipo inicial. En este caso, por ejemplo, tenemos, bien, en este caso se puede convertir un entero, un small int, un tiny int en binary o en bar binary. Si convierte el valor binary de vuelta a un valor entero, este valor será diferente del valor entero original si se ha producido un truncamiento. Por ejemplo, en la siguiente instrucción select muestra el valor de entero 1, 2, 3, 4, 5, 6 y se almacena como un valor binario. En este caso se está convirtiendo en un valor binario. En cambio, en la siguiente instrucción se está mostrando, bien, que en este caso, si el destino de tipo binario es demasiado pequeño para contener el valor completo, los dígitos a la izquierda se truncarán sin avisar. De esta forma, el mismo número se almacena de una forma diferente. Acá, como vemos, en la primera tenemos un binary de 4 y en la segunda tenemos un binary de 2. Ahora también tenemos, bueno, el tipo image, datos binarios de longitud variable que va de 0 hasta 2 elevado a la 31 menos 1 bytes. Más o menos es esa cantidad. Ahora también tenemos otros tipos de datos. En este caso, por ejemplo, tenemos los datos como cursor, SQL variant, table, row versión, unique identifier, XML. Bien, vamos a ver algunos. En este caso, por ejemplo, el cursor es un tipo de datos para las variables o para los parámetros de resultados de los procedimientos almacenados que contiene una referencia a un cursor. En este caso, por ejemplo, a ver, tenemos las observaciones para el tipo de datos cursor. Las operaciones a las que se pueden hacer referencia a las variables y los parámetros que tienen un tipo de datos cursor son las instrucciones declare. Acá tenemos la variable local y set, también la variable local. Las instrucciones del cursor open, fetch, close, delocate. Los parámetros de resultado de procedimientos almacenados, la función cursor status, los procedimientos almacenados del sistema, ¿no? Que son los siguientes, ¿no? Ahí están sp cursor list, sp describe cursor, sp describe cursor tables, sp describe cursor columns. La columna de salida cursor name de sp cursor list y sp describe cursor devuelve el nombre de la variable de cursor. Cualquier variable creada con el tipo de datos cursor acepta valores nulos. El tipo de datos cursor no se puede usar para una columna en una instrucción create table. También tenemos acá el tipo de dato SQL variant, tipo de dato que almacena valores de varios tipos de datos admitidos en SQL Server. SQL variant puede usarse en columnas, parámetros, variables y los valores devueltos de las funciones definidas por el usuario. SQL variant permite que estos objetos de base de datos admitan valores que otros tipos de datos, Una columna de tipo SQL variant puede contener filas de tipo de datos diferentes. Por ejemplo, una columna definida como SQL variant puede almacenar valores int, binario y char. SQL variant puede tener una longitud máxima de 8016 bytes. Esto incluye la información y el valor de tipo base. La longitud máxima de tipo base real es de 8000 bytes. Un tipo de datos SQL variant debe convertirse en su valor de tipo de datos base antes de poder tomar parte en operaciones como la adición y sustracción.
Se puede asignar un valor predeterminado a SQL variant. Este tipo de datos también puede incluir null como un valor subyacente, aunque estos valores null no dispondrán de un tipo de base asociado. Además, SQL variant no puede tener otro tipo de SQL variant como su tipo base. Aquí tenemos un ejemplo de tipo variant, de tipo SQL variant en una tabla. Por ejemplo, estamos creando una tabla llamada table A, en donde tenemos la columna A, que es un SQL variant, y la columna B, que es un entero. Estamos haciendo un insert en la tabla con los valores. En este caso estamos haciendo con un valor que está, se está convirtiendo usando la función cas, ¿no? Se está convirtiendo a decimal y se está insertando también un valor. Ahora, al hacer este select que nos muestra en la consulta, pues vamos a obtener, bien, vamos a obtener que se encuentra con el tipo de base, bueno, decimal. Bien, la precisión va a ser 8 y la escala va a ser 2. En este caso, por ejemplo, en la columna A del SQL variant, bien, prácticamente nos ha permitido insertar el valor decimal 8,2. Usar un tipo de SQL variant como una variable. En este caso igual también tenemos nuestra variable B1, le estamos seteando un valor ABC. Estamos haciendo el select de B1 de la variable y al hacer el select en el tipo de base y en la longitud máxima, pues vamos a obtener lo siguiente. Vamos a ver si podemos colocar dentro de nuestro Management Studio este ejemplo para poderles mostrar. Miren, acá ejecutamos y miren lo que nos trae, ¿no? En la primera parte nos trae el valor, bien, de la columna, bueno, en este caso de la variable. Nos está diciendo que está detectando lo que es un varchar y que la longitud que tiene es de 3. Para ello, pues estamos usando el tipo de dato SQL variant. Table es un tipo de datos especial usado para almacenar un conjunto de resultados y procesarlo en otro momento. Table se usa principalmente para almacenar temporalmente un conjunto de filas que se devuelven como el conjunto de resultados de la función con valores del tabla. Las funciones y las variables se pueden declarar como de tipo table. Las variables table se pueden usar en funciones, procedimientos almacenados, lotes. Para declarar las variables de tipo table usamos lo siguiente. Bien, en este caso, bueno, acá estamos poniendo, ¿no?, la definición, table type definition. Estamos poniendo la tabla, las columnas, ¿no?, las constraints también. Y bueno, acá en este caso, este sería la sintaxis de un tipo de datos table. Bien, eso también lo vamos a revisar en las siguientes sesiones, debido a que, bueno, tenemos ahí una sesión en donde vamos a crear algunos objetos, ¿no? Acá, bueno, como verán, tenemos los argumentos de table, tenemos el table type definition, es el mismo subconjunto de la de información que se utiliza para definir una tabla, ¿no? En create table, la declaración de una tabla incluye la definición de columnas, nombres, tipos de datos, restricciones. Solo se permite, bueno, los tipos de restricciones primary key, unique key y null.
También tenemos aquí el Collation Definition, es la intercalación de la columna que consta de una configuración regional de Microsoft Windows y un estilo de comparación. Una configuración regional de Windows y la notación binaria o una intercalación de Microsoft SQL Server. Si no se especifica Collation Definition, la columna hereda la intercalación de la base de datos actual. Ahora también tenemos otro tipo, que es el Row Version. Es un tipo de datos que expone el número binario único, ¿no? Los números binarios únicos generados automáticamente en una base de datos. Row Version se suele usar como un mecanismo para marcar la versión de las filas de la tabla. El tamaño de almacenamiento es de 8 bytes. El tipo de datos Row Version es simplemente un número que se incrementa y no conserva una fecha o una hora. Para registrar una fecha o una hora use un tipo de datos de Time2. Timestamp es el sinónimo del tipo de datos Row Version y está sujeto al comportamiento de los sinónimos de tipo de datos. Acá, por ejemplo, tenemos un caso, ¿no? Un ejemplo en donde estamos creando una tabla, example table, y le estamos poniendo la primary key con valor entero. Está, digamos, declarada como primary key, y también estamos colocando el timestamp. Y en el otro caso tenemos el siguiente ejemplo, que en donde estamos usando igual se ha declarado la primary key y adicionalmente se ha colocado la digamos una columna llamada vercol, que es de tipo row version, y ambos son iguales, ¿no? Una columna row version que no admite valores null equivale semánticamente a una columna binario 8. Una columna row version que admite valores null equivale semánticamente, bueno, aquí a la columna binario var binary 8. Unique Identifier. Acá, bueno, es un git de 16 bytes. Bien, en este caso, con el tipo Unique Identifier se considera un tipo de carácter para la conversión desde una expresión de caracteres y por tanto está sujeto a reglas de truncamiento para la conversión a un tipo de carácter. Es decir, cuando se convierte expresiones de carácter a un tipo de datos de carácter de un tamaño distinto, se truncarán los valores que son demasiado grandes para el nuevo tipo de datos. Acá, por ejemplo, en este caso estamos declarando una variable de tipo Unique Identifier, estamos llamando a la función newID y esto pues está, vamos a probarlo dentro de nuestro SQL a ver acá dentro del Management Studio, y bueno, como verán acá nos está devolviendo bien el valor de este campo que estamos acá convirtiéndolo a carácter. Ahora vamos a ver, también tenemos el tipo de datos de XML. Es un tipo de datos que almacena datos de XML, puede almacenar instancia de XML en una columna o una variable de tipo XML. Bien, acá como verán, esta es la sintaxis. Tenemos XML, el contenido, el documento y el esquema, ¿no? XML Schema Collection. Acá como verán, el contenido, bien, restringe la instancia de XML a un fragmento de XML correcto. Los datos XML pueden contener 0 a más elementos en el nivel superior. También se admiten nodos de texto en el nivel superior. Este es el comportamiento predeterminado. En el caso de documento, restringe la instancia de XML a un documento de XML correcto. Los datos de XML deben de tener un elemento raíz, solo uno. No se admiten nodos de texto en el nivel superior. Y
XML Schema Collection es el nombre de una colección de esquemas XML para crear una columna o variable XML con tipo. Puede especificar opcionalmente el nombre de la colección de esquemas XML. Acá tenemos, por ejemplo, un caso en donde estamos declarando una variable XML, bien, y acá estamos seteando, digamos, el valor de esta variable. Bien, estamos trayendo los datos de la tabla persona demográficos, ¿no? Y ahora ese es el valor que tendríamos, ¿no? Vamos acá a hacer un pequeño select para poderlo probar dentro de nuestro Management Studio. Y aquí, por ejemplo, como verán, está que trae, ¿no?, el XML. Le damos clic y podemos ver cómo está estructurado el XML. Bien, sinónimos de tipos de datos. Los sinónimos de tipos de datos se incluyen en el SQL Server por compatibilidad con la ISO. En la siguiente tabla se incluyen los sinónimos y los tipos de datos de sistema de SQL Server a los que se asignan. En este caso, por ejemplo, tenemos los siguientes sinónimos. Tenemos para un var binary, bien, tenemos un sinónimo que se llama variable binaria. Para lo que es el varchar, como anteriormente lo mencionamos también, se utilizaría el sinónimo char var_in. Ahora, para el tipo de datos char, tenemos acá la opción de poder usar carácter, así como para el char 1. Ahora, para el char n podemos utilizar carácter n como sinónimo. Para varchar n podemos usar carácter var_in n. Para decimal podemos utilizar, por ejemplo, el sinónimo dec. Para un tipo de dato float podemos usar el sinónimo doble precisión. Ahora, para un tipo de dato real, pues vamos a usar el sinónimo float seguido por la cantidad, ¿no?, n. Tanto, bueno, acá dice para n igual que va de entre 1 a 7. Ahora, para un tipo float vamos a usar igual float n, pero que n va de 8 a 15. Para un tipo de datos entero, int, podemos usar el sinónimo integer. Bien. También para un n_varchar n podemos usar el sinónimo national character n. También podemos usar national char n. Para un n_varchar n podemos usar un national character var_in n. Para un n_varchar n también, bueno, podemos usar national char var_in n. Para un ntext, para una variable para un tipo ntext, podemos usar texto nacional como sinónimo. Y bueno, para timestamp podemos usar el row version, tal y como lo mencionamos también anteriormente. Aquí un ejemplo de sinónimos de tipos de datos. Bien, acá estamos creando, por ejemplo, una tabla, example table, y estamos asignando una columna varchar col, el cual se asigna con un tipo de datos, bueno, n_varchar 10. Y bueno, en este caso estamos usando un sinónimo national character var_in 10. Bien, vamos a probarlo igual también en nuestro Management Studio. Vamos acá a probar. Bien, se acaba de crear la tabla example table, y acá, por ejemplo, vamos a ver
Acá se encuentra. Vamos a ver las columnas y vamos a ver que se acaba de crear con un tipo nvarchar 10. A eso nos referimos que podemos usar los sinónimos. Bien, a continuación vamos a llevar a cabo el taller práctico de esta sesión, en donde revisaremos los tipos de datos dentro de la tabla, bueno, dentro de la base de datos AdventureWorks 2019, para, ahora que ya lo conocemos, poder distinguir y más o menos tener una idea de cómo se estructuran las tablas dentro de nuestra base de datos AdventureWorks. Tenemos la tabla persona, en donde bueno, la llave principal es de tipo int, bien, es de tipo numérico, y los nombres pues son de tipo nvarchar 50. Tanto los nombres, los apellidos. También tenemos, como vemos aquí, datos en XML, de tipo XML, como esta columna demographics. También presentaban, digamos, una columna row ID, que es de tipo unique identifier. Y también tenemos fechas, ¿no? Por ejemplo, la fecha de modificación, la cual es de tipo datetime. Vamos a abrir la tabla para más o menos revisar la información que se maneja dentro. Por ejemplo, acá tenemos este caso también. La llave principal es de tipo entero. Acá tenemos el campo name style, en donde se encuentra como tipo bit. Acá tenemos los valores true o false. También, por ejemplo, acá tenemos los nombres, ¿no? nvarchar de 50. Tenemos también el campo demographics, el cual es un XML, de tipo XML. La columna row ID también. Y la fecha, ¿no? La fecha de modificación también se encuentra. En este caso tenemos un tipo datetime. Vamos a revisar otra de las columnas que también utilizamos constantemente en los ejemplos, como es la columna de la orden de venta, el detalle de la orden de venta, en donde aquí igual, por ejemplo, podemos encontrar que el campo o la columna order quantity o cantidad en la orden es de tipo small int. Bien, acá también tenemos el precio unitario, es de tipo money. Bien, y a ver, vamos a revisar los datos que se encuentran dentro de esta tabla. Bien, por ejemplo, acá también tenemos un campo Carrier Tracking Number, el cual es un nvarchar de 25. Bien, acá por ejemplo vemos el precio unitario, es de tipo money, tiene hasta 4 decimales. Así también tenemos, por ejemplo, el campo línea total, el cual es un numérico de 38 con una precisión de 6 decimales, ¿no? Con una escala de 6 decimales. También tenemos igual acá la fecha de modificación y la columna row ID. Vamos a ver otra de nuestras tablas que también bueno, podemos utilizar, como es la tabla producto. La tabla producto también, como vemos aquí, tiene, por ejemplo, la llave principal de esta tabla es de tipo entero, int.
El nombre es un nvarchar 50. Tiene, por ejemplo, el campo makeFlag, que también es un tipo bit. Aquí dentro también encontramos, por ejemplo, la columna standard cost y list price, que son de tipo money. Bien. El reorder point es de tipo small int también. Bien, acá podemos también, por ejemplo, encontrar el peso. Bien, el peso. A ver, vamos a ver si encontramos algún dato. Aquí, por ejemplo, vemos en la columna weight es de tipo decimal 8,2, en donde tenemos la escala de 2 decimales. Así también, bueno, podemos, por ejemplo, encontrar, ¿no?, el cell start date o fecha de inicio de la compra, por ejemplo, también es de tipo datetime, y también tenemos la fecha de modificación, que también es de ese tipo. Bien, eso más o menos sería la pequeña revisión que estamos haciendo respecto a los tipos de datos más utilizados en SQL Server y que nos van a servir para más adelante poder crear nuestras propias estructuras de tablas y poder almacenar de una forma correcta nuestra información, dando una estructura lógica y teniendo en cuenta los tipos de datos que almacenaremos de acuerdo a su uso. En posteriores sesiones estaremos trabajando y desarrollando estos temas. Eso sería todo en esta oportunidad. Me despido. Hasta la próxima.